Bueno, hola, saludos a todos, un abrazo. Estamos en Empodera tu negocio en el módulo 2. Vamos a hablar de nuestro primer tema. Como siempre, precisos, concisos, rápidos, porque ni usted ni yo tenemos tanto tiempo para estudiar muchas horas de esto. Así es que vamos a hablar cómo es tu cliente ideal. Este es el módulo de cómo atraer clientes. Y dentro del primer tema tenemos cómo es tu cliente ideal. Tú tienes que tener claro que antes de hacer una campaña, de emprender un negocio por internet, saber cómo hacer un marketing, ya vimos que primero tienes que tener una idea, de validar la idea, de trabajar en tu idea, de ver cómo tu competencia está trabajando, qué está proponiendo, qué puedes aprender de tu competencia. Hoy día vamos a hablar sobre cómo es nuestro cliente ideal. Entonces, tienes que imaginarte a ese cliente y lo que antes se llamaba hacer segmentación en marketing, bueno, hoy día vamos a hacer algo sencillo, algo rápido, que es que tú debes trabajar en tus clientes. Vamos a suponer que al principio, imagínate cómo será tu cliente. Esto es, vas a ir dudando, a lo mejor vas a ir trabajando con ciertas ideas que ya conoces, tal vez tú ya tienes experiencia en esto, tal vez ya tienes clientes. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿quién es mi cliente? ¿Qué educación tiene? ¿Qué relaciones tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? La demografía. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el sexo de él? ¿Sí? Entonces, luego vamos a hacer un taller sobre esto. Pero es muy importante que tú primero te preguntes, ¿quién es mi cliente? Vamos a suponer que tu cliente, tú dices, bueno, mi cliente es una persona que tiene educación ya secundaria o a lo mejor educación solo primaria, que es casado, soltero en las relaciones. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? Bueno, demografía, ¿dónde vive por lo general? ¿En la ciudad? ¿Vive a las afueras de la ciudad? ¿Cómo se cómo es su forma de vivir, ¿sí? Casa propia, arrendada, etcétera? ¿Qué edad tiene? Es bastante joven, es de los millennials, es de los que están entre los 25 y 45 años, ¿sí? O un poco más, o un poco menos. El sexo, indiferente, porque es compra más masculino, femenino, o si es algo de repuestos de mecánica, entonces es más masculino, pero si es algo más del hogar, entonces es femenino, más es mi público femenino. Entonces tú tienes que primero ir a los, ¿no? Luego, la segunda pregunta es, bien, ¿qué hace el cliente? ¿Cuáles habilidades tiene? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué entretenimiento? ¿Qué industria? ¿En qué industria está? Entonces, por ejemplo, industria, a lo mejor está en la industria de la moda, ¿no? Está en la industria de la formación, del coaching, de la promoción neurolingüística, en mi caso, ¿no? O está en la industria de, del hogar, ¿sí? Aunque no es industria, alguien diría no es industria, no, sí es industria también, está en qué ramo está, qué entretenimiento, cómo se entretiene esa persona, sale, se pasea con la familia, qué gustos tiene, le gusta viajar o le gusta eh, más bien paseos dentro de la casa, del lugar donde se encuentra, qué actividades hace, qué hobbies tiene. El hobby es leer, por ejemplo. Mis clientes tienen hobby muchos de leer, se preparan. Esto tienes que saber qué hace tu cliente. La tercera pregunta que tienes que hacer es cómo hace esto, o sea, cómo vive tu cliente. Un poco aquí se va a repetir algunas cosas. Compra, ¿a dónde sale a comprar? ¿Qué es lo que más le gusta? Viaja, ¿sí? ¿Dónde viaja o cómo lo hace? ¿Cómo hace el viaje? Normalmente lo hace vía terrestre, vía marítima, vía, eh, no sé, en avión, continuamente. ¿Cuánto gasta? O en qué gasta? ¿Cómo hace sus gastos? ¿Cómo tiene sus finanzas? Normalmente siempre está alcanzado o si tiene un poco más de dinero el cliente ideal que yo quiero tener. Porque ese es el cliente ideal que yo quiero tener. No necesariamente es el cliente que está en la esquina, sino es el cliente para tu producto, ¿sí? ¿Qué información él lee? ¿Qué información recibe? Eh, ¿Cómo le llega la información? Los comportamientos que él normalmente tiene, ¿cuáles son? En cómo se comporta en otras áreas. Hernán, no conozco, no tengo ni idea de esto.
Sí, no tengo ni idea. Bueno, entonces lo que te toca hacer es preguntar a tu cliente. Pero no solo preguntar a un cliente más o menos que tú creerías que es, sino que también lo puedes averiguar en Internet. ¿Cómo lo puedes averiguar en Internet? Sencillo. Tú entras a la competencia, a tu, por ejemplo, vamos a suponer que tienes venta de electrodomésticos, como decía con una amiga. Entonces, a ver, venta de electrodomésticos, empresa que venden electrodomésticos. Los que están siguiendo a esas páginas y comienzas a averiguar, entras a los clientes en el Facebook, ¿sí? Haces clic ahí y comienzas más o menos a analizar perfil por perfil. Ahí te das cuenta qué hace, qué gustos tiene y vas a ir sacando, mientras más averigües sobre tu cliente también en Internet, mucho mejor. Puedes averiguar en Instagram, puedes averiguar en Facebook, ¿sí? Más que todo, más que en Twitter, yo diría, más en Google no es muchas veces tan fácil, aunque sí podrías sacar con el parecido a lo que hicimos en el Analytics, pero es más, más importante en el día a día. Es decir, tú coges en el Facebook, revisas cómo son tus clientes, qué es los hobbies que tienen, los gustos, porque en el Facebook encuentras mucha información acerca del cliente. ¿Qué más necesitas saber aparte del qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que él cree? ¿Cuál es la filosofía? Más o menos te pongo un ejemplo. Lo que mi cliente cree, los que estudian conmigo, creen que sí se puede cambiar, creen que se pueden estar en la vida mucho mejor, creen que es posible alcanzar y manejar sus estados emocionales, creen que hay un ser supremo, la filosofía, creen que es mientras más cambias y mientras más mejoras, mejor vas a estar en tu vida. Eso es lo que él cree. Lo mismo, más o menos los clientes tuyos deben saber qué es lo que, más o menos, qué creen, ¿ya? Por ejemplo, alguien que compra electrodomésticos, ¿qué puede creer? Creer que mientras más cómodo esté, más feliz está, mientras esté bien en su casa y todo funcione bien, la familia va a estar bien, cosas por el estilo, que hay que darle comodidad a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos a la penúltima, que es el dolor y el deseo o el dolor y el placer. ¿Qué significa esto del dolor y el placer? Para terminar, ya lo vamos a explicar un poquito más en el tema número 2, pero todo cliente o tu cliente específico tiene un dolor y un deseo. ¿Qué le duele a tu cliente? ¿Qué no le deja dormir? ¿Sabes qué no le deja dormir y qué le duele a mi cliente de que estudia conmigo programación neurolingüística para que tú tengas idea? No le duele el no estar seguro de sí mismo, le duele el no valorarse, no le deja dormir que tenga miedo a veces de enfrentarse a la gente, de hablar en público, no le deja dormir el que está patinando en el mismo punto y no puede pasar rápido a una visión, a un sueño. Entonces, lo mismo pasa en tu cliente. ¿Qué dolor tiene? ¿Qué no le deja dormir? ¿Y qué sueño, qué placer Eso es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si el dolor es que no tiene autovaloración, el deseo sería que quiere estar más seguro de sí mismo. De esta manera es lo que tú tienes que analizar en este cliente ideal. Quiero que paralelo a esto hagas el taller que te estoy adjuntando para que lo mismo que te acabo de explicar aquí, tú hagas ya el ejercicio contigo. ¿Listo? Así es que de alguna manera esto lo tienes que tener bien claro, clarísimo. Debes conocer, mientras más conozcas a tu cliente, el perfil de tu cliente, el cliente ideal, vas a poder venderle, más vas a poder llegarle, más vas a poder hablar en su idioma, vas a poder engancharle, ¿sí? Conectar con las emociones de él, porque conoces más cómo es el perfil de tu cliente. Si le estás disparando así, por eso, mira la imagen, es dispararle al centro. Pero si estás disparando como una escopeta acá, a ver, ¿a qué cliente le pego? Entonces gastas dinero, haces una campaña por hacerla, no sabes qué post poner, cómo llenar tus redes sociales, con qué contenido, o pones una foto y no sabes qué escribir,
porque no sabes el dolor, el deseo, qué hace, a qué se dedica. Esto es fundamental, este módulo, así como son todos los demás. Recuerda, siempre te voy a estar recordando esto. Hernán, pero yo ya quiero hacer campañas, yo ya quiero ganar dinero, yo ya quiero poner algo en el Facebook y que la gente venga a traer clientes. No, no puedes hacer eso mientras no tengas los cimientos. Si no tienes los cimientos, vas a perder mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. ¿Ok? Te mando un fuerte abrazo y haz el taller, por favor, que te estoy compartiendo aquí a continuación. ¿Vale? Un abrazo. Empodérate, emprendedor.